posible, ¿ya? Este grupo de enfermedades continúan siendo enfermedades que no sabemos por qué ocurren. Hay algunos pacientes que tienen alguna predisposición genética, pero no son enfermedades hereditarias, ¿ya? Hay pacientes que tienen algo en su cuerpo, en sus genes, que algún factor ambiental, algo que está en el medio ambiente o su misma flora intestinal, es algo que es desconocido, genera una respuesta inmune que es equivocada. El sistema inmune se despierta, está diseñado para atacar y ataca en este grupo de enfermedades del intestino. En partes variables, cinturón político, como vamos a ver más adelante, y como el sistema inmune tiene memoria, se queda guardada la memoria y vuelve a atacar cada cierto tiempo. Esa es la evolución natural de estas enfermedades. ¿Por qué ocurre esto? No sabemos nosotros en Concepción, ni en Santiago, ni en Estados Unidos, ni en Europa, nadie lo sabe todavía. La siguiente, por Javier. Y esto puede afectar distintas partes del tubo digestivo. En general, la colitis ulcerosa afecta desde el recto hacia arriba, en segmentos más o menos variables. El colon afecta de forma parcial. Vamos a ver también algunas imágenes. Zonas sanas intercaladas con zonas enfermas. Pero lo que estas enfermedades, su origen, objetivo de ataque de nuestro sistema inmune es el tubo digestivo. La siguiente. ¿Por qué ocurre esto? No se sabe. Yo sé un poco esta diapositiva y me arrepiento después de ponerlo porque creo que es enredada, pero no es tan enredada, ¿ya? Acá están las personas sanas. Estos son nuestro sistema inmune. Y acá arriba está el intestino y pasan por ahí millones de bacterias todos los días. En las personas que no tienen esta enfermedad hay un equilibrio entre el sistema inmune y todas estas bacterias y no ocurre nada, ¿no? Pasan por ahí millones de bacterias, el sistema inmune dice normal, no hay problema y la vida funciona normal. Pero en los pacientes con crónico colitis ulcerosa, que está esta línea hacia allá, este equilibrio se pierde y se activan una serie de moléculas, sustancias y células que hacen que el sistema inmune ataque. Como ven aquí, esto está un poco más claro, esto está un poco más rojo, está un poco más engrosado, está roto en un par de partes. Y eso se produce porque algo ocurre, que nuestras defensas atacan esta parte del cuerpo, se inflaman, se rompen, se ulceran, y eso da las molestias que tienen los pacientes. Dolor, inflamación, diarrea, sangrado. ¿Qué provoca este cambio? Es lo que no sabemos, y cuando sepamos esta respuesta, vamos a poder solucionar un problema que por ahora intentamos hacer que se duerma, pero sin saber el problema inicial. En cualquier aspecto de la vida es difícil arreglar un problema si no lo sabe la causa. Pero esperemos que en algún momento esto ocurra y podamos hacer algunas intervenciones que hagan que esto se vuelva permanentemente y no como ahora que logramos controlarlo, más largo o menos largo, pero no sabemos cuál es el error inicial y manejamos un problema que no sabemos bien por qué se desencadena. La siguiente. Este grupo de enfermedades crónico-colitis, enfermedades súper raras, hace 30, 40, 50 años. La siguiente, Javiera, que con el paso del tiempo han ido aumentando los casos. Primero esto empezó a crecer en el hemisferio norte, países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, pero de a poco esto ha ido extendiéndose al resto del mundo y ya no son enfermedades raras, son enfermedades globales que están presentes en todo el mundo con mayor o menor incidencia. Y en nuestro país, o nuestra región, nuestro país y nuestra ciudad no es ajena a esto y tenemos cada vez más pacientes con colitis y con Crohn. Ustedes han visto como pacientes, como agrupaciones, nosotros en el hospital, como sobre todo después de la pandemia del COVID, el número de casos ha aumentado significativamente. La siguiente. Y hay algunos modelos de predictores, que esto es lo que ha pasado hasta la versión de esto, por lo menos en 2010. Pero si las curvas siguen hacia arriba, se estima que el número de pacientes con Crohn va a aumentar progresivamente. Y para hospitales como el nuestro, donde tenemos más o menos 1000 pacientes actualmente, en 10 años más podríamos llegar a tener hasta 10.000 pacientes, ¿ya? O sea que sin saber la causa y con el estilo de vida que tenemos, probablemente algo ocurre. El número de pacientes con crónico colitis, lo esperable, a menos que algo cambie en los siguientes años, solo va a seguir aumentando. Esta es una colonoscopia normal, bueno, aquí lamentablemente por el data que es medio viejo, que no se ve muy bien, pero esto es un colon normal, ¿ya? Si ven aquí hay unas líneas un poco más oscuras, esto es normal, son los vasos sanguíneos de la pared del intestino, y este es el colon normal de alguien que no tiene esta enfermedad o que la tiene y que está completamente dormida, que es a lo que tenemos que intentar llegar en todos los pacientes. Como les decía antes, las enfermedades inflamatorias son dos básicamente, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Aquí entre medio queda una zona gris, que está blanco, pero hay una zona gris, que es cuando no sabemos si es una u otra, ¿no? Que le llamamos colitis indeterminada. Cuando está bien claro una u otra, lo podemos diferenciar claramente, pero hay algunos pacientes que parecen Crohn, pero tienen algunas características de colitis y le llamamos colitis indeterminada, ¿no? Pero en general, cuando está todo bien claro, como les decía, la colitis ulcerosa afecta básicamente al colon, cambia de nombre según la ubicación que tiene, pero todos son colitis ulcerosas. Si es solo el recto es proctitis, proximolitis, colitis izquierda o pancolitis.
cambio, la enfermedad de Crohn, la afectación es discontinua, la colitis es continua y puede afectar cualquier parte desde la boca hasta el ano. Lo más común es intestino delgado o colon, pero también puede haber afectación más alta en partes más arriba del intestino delgado o estómago o esófago, pero mucho menos frecuente. Como les decía, cambian los nombres en la colitis ulcerosa, pero son todos colitis ulcerosas. Proctitis es solo el recto, un poco más arriba proctosegmoiditis. Si llega hasta aquí, a este lado que se llama ángulo esplénico, es una colitis izquierda, y si va más allá, es una colitis extensa, y si afecta a todo el colon, es una pancolitis, que es todo el colon. El Crohn es parcheado, hay zonas enfermas intercaladas con áreas sanas. Lo más común es que se afecte esta parte de acá, que es la última parte del intestino delgado, que es el ileum terminal. Ahí está la mitad de los casos de colitis para la enfermedad de Crohn. El otro 25% más o menos está en el colon, el otro 25% es intestino delgado y colon. Y hacia arriba es lo menos frecuente, menos un 5% de los casos. Y algo que tienen solo los pacientes con enfermedad de Crohn y no con colitis ulcerosa es enfermedad perianal. Esto lo tiene hasta un 30% de los pacientes y es una manifestación que inicia inicialmente como una úlcera, como una herida en el intestino, pero esta herida empieza a romper todas las estructuras de la pared, de la anatomía normal y termina haciendo un túnel. Ese túnel se llama fístula. Esto lo tiene 1 de cada 3 pacientes con enfermedad de Crohn y esto es bien limitante y algunos pacientes desarrollan abscesos, infecciones y esto tiene un tratamiento específico que se hace en forma conjunta con los cirujanos. ¿Qué hacemos cuando un paciente, por aquí entran deposiciones y si este túnel, que es de una calidad débil, se colapsa, se quedan las deposiciones adentro, es como un absceso, ¿ya? Esto duele, se pone rojo y provoca bastante problemas perianales y el paciente termina por lo general en la urgencia porque es algo bastante intenso. Lo que se hace es drenarlo, dar antibióticos y después poner como un cetón, ¿ya? El cetón es importante que sepan los pacientes con Crohn cuál es la utilidad. En palabras simples, para los que no lo han visto o que nunca han tenido uno, es como un elástico de billete pero más firme. Antes había muchos billetes y había mucho elástico, esto ya se ve menos ahora, pero es un tubo elástico que no es rígido, es semi-rígido, ¿ya? Y tiene como función este túnel que les contaba que comenzaba una úlcera y que llegaba a distintas partes del cuerpo, ocuparlo completamente con el objetivo de que si pasa por acá deposiciones, drene, salga y no se forme un nuevo absceso. Entonces hay que tener una enfermedad perianal compleja, que son fístulas difíciles para varias partes, con el objetivo de evitar los abscesos, se ponen estos cetones. La mayoría de los pacientes molesta al principio con cualquier cuerpo extraño, con cualquier cosa nueva en el cuerpo, pero la mayoría de los pacientes después de un tiempo lo toleran bien y si el medicamento que damos para esto es efectivo, a veces se cae. Siguiente. Esto es una colonoscopía de un paciente con una colitis ulcerosa. Como ven, se ve todo rojo y hay algunas heridas y hay un poco de sangre, es una afectación continua. Desde el página anal, lo dije previamente, un segmento más corto, más largo, pero una afectación continua. En cambio, los pacientes con enfermedad de Crohn, todo lo que se ve blanco es fibrina, como cuando uno se muerde o se quema en la boca, es igual, es una herida, ¿ya? Esto es una herida, aquí se ve más o menos sano, aquí nuevamente hay inflamación, aquí hay algunas heridas pequeñitas y algunas zonas normales. Esa es la característica habitual de una colonoscopía de un paciente con enfermedad de Crohn. Áreas inflamadas, áreas con heridas, intercaladas con áreas que se ven normales. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de los pacientes con colitis ulcerosa? Por supuesto que hay excepciones y hay algunas cosas que un paciente puede tener algo distinto, pero lo habitual es que un paciente tiene diarrea con sangre. Eso es lo más común en un paciente con colitis ulcerosa. Y cuando está muy inflamado el recto, el cerebro habitualmente piensa que esto está lleno de deposiciones y el paciente va al baño, elimina pequeñas cantidades de moco o de sangre, se levanta, va a hacer sus actividades, pero como está inflamado su cerebro vuelve a pensar que tiene el intestino y el recto lleno de deposiciones y vuelve allí y eliminan pequeñas cantidades de moco y de sangre. Eso lo llamamos técnicamente puntos rectales y esto es como un desgarro cuando alguien tiene una bronquitis o una tos, pero por el recto, ¿ya? Y el paciente, claro, tiene muchas ganas de ir al baño, urgencia y a veces incluso de episodios de incontinencia fecal. Los síntomas más preocupantes como la fiebre, el dolor, baja de peso, en general en pacientes con colitis ulcerosa se manifiestan cuando hay un brote grave. Cuando hay una actividad grave de la enfermedad, son pacientes que terminan hospitalizados habitualmente. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la diarrea habitualmente es sin sangre, porque la ubicación más común es más arriba, está al final del intestino delgado. Como hay tanta distancia, no se ve sangre habitualmente.
Y eso genera también una diferencia grande entre pacientes con colitis y con Crohn, que en todo el mundo los pacientes con colitis son diagnosticados mucho más rápido que los pacientes con Crohn, porque la sangre alguien alerta. Y no es siempre, obviamente, pero hay pacientes que les da miedo o les da vergüenza, se quedan callados, pero finalmente alguien se da cuenta en la familia de que hay sangre en el baño y eso permite que la consulta y el diagnóstico sea más anticipado. En cambio, los pacientes con Crohn, como no hay sangre muchas veces, se puede confundir esto con colon irritable, con que algo le cayó mal, con que tiene una infección, y hace que el diagnóstico sea en todo el mundo mucho más retrasado en pacientes con Crohn que con colitis ulcerosa. Los pacientes con Crohn tienen más expresión general de dolor abdominal. Si está muy inflamado el intestino delgado, se puede tocar al examinarlo. Y fiebre, náuseas, vómito y pérdida de peso a veces son más comunes que en pacientes con colitis ulcerosa. Ambas enfermedades tienen periodos donde la enfermedad está activa, está acá en amarillo, y periodos donde la enfermedad está dormida en azul. Esto sin tratamiento, ambas enfermedades se intercalan periodos de actividad con revisión, eso es lo más habitual. Cuando la enfermedad está despierta, llamamos que es un brote de actividad, damos un medicamento para que la enfermedad se duerma, y cuando pasamos a esta fase, por lo general damos un tratamiento para que la enfermedad se mantenga dormida. La tendencia natural de la enfermedad es despertar, porque nuestras defensas están diseñadas para atacar, quitar su memoria, pero con los medicamentos, en la mayoría de los pacientes, afortunadamente, logramos que los periodos de remisión, que cuando la enfermedad esté dormida, sean lo más largos posible. Los pacientes con colitis se comportan de forma distinta, no todos son iguales. La mayoría de los pacientes con colitis, que he visto acá, la mitad más o menos, tiene un brote de actividad moderado a grave y después tiene periodos pequeños de actividad intercalados con remisión. Eso es lo más habitual. Luego, 1 de cada 3 pacientes más o menos se despierta la enfermedad y se duerme de forma intermitente durante los primeros 10 años del diagnóstico. Esto es menos frecuente, menos de 1 de cada 10 pacientes son pacientes que siempre está la enfermedad dormida, no menos un 6%, y que no logramos periodos de remisión, que no llegan a estar graves, pero no están con la enfermedad en remisión, está dormida, y tiene una actividad que es continua, más o menos, pero está despierta. Y los menos frecuentes, que es arriba a la derecha, son pacientes que la enfermedad se comportó súper tranquila durante los primeros años, y de repente algo pasa, mira, esa es lo que es, o se puede identificar algún factor, que la enfermedad se despierte y hace un brote grave, son los menos frecuentes. La mayoría de los pacientes se comportan de esta forma, un debut moderado grave intercalado con periodos de actividad, o esto que es periodos de actividad intercalados con periodos de remisión. Así que el Crohn es distinto, ya tiene algunas diferencias. En la colitis, las cosas se inflaman y solo hay inflamación interna, en cambio el Crohn se puede comportar distinto. Esto es el colon y esta es la última parte del intestino delgado, donde está la mitad de los pacientes, y ese dibujo refleja un Crohn con inflamación, un patrón inflamatorio de la enfermedad de Crohn. Pero hay algunos pacientes que no solo se inflaman, sino que además tienen una estenosis cuando el intestino, que imaginemos que es un tubo, que es una cañería, el diámetro se reduce. Eso provoca una estenosis, esto provoca que el diámetro sea más pequeño y el intestino pelea para que el material fecal pase por ahí, eso genera dolor muchas veces y distensión. Esto es la estenosis. Y el último patrón son las fístulas. Son estos túneles que pueden ocurrir en la enfermedad perianal, como les mostraba previamente, pero también puede ocurrir entre medio de la asa de los intestinos. Esto que debería estar así, y como ven, hay algo que parece como una autopista que está conectado por varias partes. Eso es el intestino que se pegó entre ellos y se hizo una fístula, unos túneles, se conectan dos partes del intestino que no deberían estar contactadas ni conectadas. Esos son los 3 tipos en los cuales la enfermedad de Crohn se puede manifestar. Siguiente. Y no siempre es uno u otro. Lo más habitual en un paciente es que vaya cambiando durante el transcurso de su enfermedad. La mayoría comienza la enfermedad con inflamación, con el intestino engrosado y con las paredes más gruesas. Pero con el paso del tiempo puede ir cambiando y un paciente pasar a tener solo inflamación, a desarrollar estenosis o desarrollar fístulas. Estas enfermedades ambas pueden afectar otras partes del organismo, no está claro cuál es la causa. Se cree que las mismas defensas que detectan que el intestino es algo extraño y lo atacan, piensan que otras partes del cuerpo también es algo extraño y hacen un 2x1 o un 3x1 y atacan a varias partes simultáneamente o de forma intermitente. Y hoy día, como les dije previamente, la doctora Karen habla un poco esto de su especialidad, que son las articulaciones. También puede haber compromiso ocular, compromiso cutáneo y otros territorios también. El tratamiento, hasta ahora, en las últimas décadas, los objetivos han ido cambiando de tratamiento, porque cada vez, a pesar de que no hay una causa clara y no hay una resolución completa de esto,
cada vez hay más medicamentos efectivos y seguros para mantener la enfermedad dormida, pero hace 30 o 40 años había corticoides, había sulfasalacina, oxalacina y no había mucho más. Entonces, en esa época, nosotros esperábamos que alguien que tuviera dolor, diarrea o sangrado estuviera un poco mejor, que tuviera una respuesta clínica. Pero después pasamos a que el paciente esté en remisión clínica, o sea, que no tenga ningún síntoma de la enfermedad, que esto sea ojalá mantenido en el tiempo, que sea sostenido, sin corticoides. Y en los últimos años se ha pasado a que el objetivo principal actual es que la mucosa, que la colonoscopia vuelva a estar completamente normal y que esto se mantenga en el tiempo. Ese es el objetivo actual de tratamiento. O sea, que pacientes con colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn, que tienen una infección más extensa o menos extensa de una zona u otra, vuelvan a tener una colonoscopia normal como la primera que la mostré. Y esto se puede conseguir, ¿ya? No se consigue en todos los pacientes, no hay ningún medicamento que sea 100% efectivo. Las tasas de eficacia han ido aumentando en los últimos años y vamos probando hasta ahora cuál es el mejor medicamento que permite que este paciente logre el objetivo que buscamos, que es que la colonoscopia vuelva a estar normal. Para esto, voy a pasarlo más adelante, hay tratamientos farmacológicos, pero siempre hay dudas de qué otras cosas podrían servir. Por ahora, los probióticos, que es una pregunta habitual porque hay mucha publicidad de los probióticos y pareciera ser muy buenos para muchas cosas. Científicamente no está demostrado, lamentablemente, que sirve para tantas cosas como sale en la televisión, ¿ya? O en Instagram o en redes sociales. Para colitis ulcerosa y para enfermedad de Crohn no está demostrado que sean efectivos, ¿ya? Incluso los pacientes que están inmunosuprimidos con algunos biológicos no es lo más común, pero estas bacterias hasta podrían provocar a veces infecciones, ¿ya? No está demostrado que potencie el efecto de los medicamentos ni que prolongue los periodos de remisión, ¿ya? Por lo tanto, no es una indicación formal nuestra de atacar esto con probióticos. Tiene un fundamento porque hay millones de bacterias y por ahí está el misterio de esta enfermedad, pero no hay ningún probiótico que haya demostrado que vuelva a generar un equilibrio entre ambas partes y que permita que esto se vuelva 100%. Por lo tanto, probióticos se quiere tomar, no hace mal, pero no es un tratamiento que hasta ahora haya demostrado que sea efectivo para cualquiera de las dos enfermedades, ¿no? El manejo del estrés es importante. Científicamente no está demostrado, pero hay muchos pacientes, y la lectura de algunos que están acá, que han tenido algún evento importante en su vida, traumático, fallecimientos, problemas familiares, laborales, y eso ha coincidido con el comienzo de la enfermedad o con el debut de un brote, ¿ya? Por lo tanto, si es algo que pasa a mucha gente y en varias partes del mundo, puede que haya una relación que no hemos podido confirmar todavía, ¿ya? Por lo tanto, manejar el estrés sin duda que es importante y tener una vida lo más equilibrada, esa salud mental lo más óptima posible, por supuesto que es importante, ¿ya? Con respecto a la dieta, no existe una dieta para pacientes con colitis ulcerosa ni para pacientes con enfermedad de Crohn. Cada vez hay más evidencia que la dieta occidental, y por eso probablemente en países desarrollados o en vías de desarrollo esto es más frecuente que en países subdesarrollados, comer más procesados, más ultraprocesados, que pareciera cuando uno escucha como que nadie come esto, pero todos comemos de esto. Todo lo que viene envuelto en un papel metálico o que tiene varias cosas mezcladas y no podemos diferenciar los ingredientes, está procesado, ¿ya? Y toda la chatarra tenía mucho procesado, ¿ya? Cada vez más evidencia de que esto podría ser una causa en el desarrollo de esta enfermedad o en los brotes, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay brotes, ¿qué puedo comer? Cuando hay que estar con la enfermedad activa, hay cosas que sí se pueden evitar. Los lácteos, la harina, la fibra, cosas muy condimentadas, muy picantes, pueden dar más molestia. Pero no existe una dieta que podamos imprimir en nuestra consulta y decir, esta es la dieta para pacientes con colitis y con Crohn, ¿no? Cuando me preguntan a los pacientes, yo lo que más les digo es que los que tienen mi edad o hacia arriba, o las mamás que nos acompañan, les recomiendo que coman lo más parecido a como comíamos en los 80 en nuestro país, ¿ya? No pedíamos comida por teléfono, no era habitual comer la chatarra que comemos toda la semana, comíamos mucha más fruta, más verdura, menos carne. Eso es una dieta más balanceada y al parecer ese tipo de dieta ayuda más a los pacientes que la dieta que tenemos todos actualmente, ¿no? Pero el tratamiento actualmente todavía sigue siendo farmacológico la base del tratamiento, porque no hay otra estrategia que haya demostrado de que permita que la enfermedad se duerma y se mantenga dormida en el tiempo, ¿no? Esta es la pirámide habitual de tratamiento, que es la que se ocupa en todo el mundo. En algunos países hay acceso a medicamentos, pero nosotros actuamos todavía de forma ascendente, de pacientes que tienen enfermedad leve hasta enfermedad grave. Cuando alguien debuta de forma grave, a veces comenzamos por arriba y alguien se está hospitalizado con un brote grave, la cirugía siempre es una alternativa, ¿ya? Y en pacientes con colitis ulcerosa, sobre todo, empezamos con mesalazina, ¿ya? Que son los salicilatos. Si alguien no responde a esto, tenemos corticoides, luego vienen algunos supresores, que es acetopina y metotrexato, lo que más ocupamos nosotros habitualmente en pacientes ambulatorios. Si alguien no responde, luego vienen los tratamientos avanzados, que son
en palabras simples, los medicamentos caros, ¿ya? Y que en nuestro país, afortunadamente, algunos de ellos están garantizados por la ley de Carte, que son los tratamientos anti-TNF, que vamos a hablar un poco de esto más adelante. Si alguien no responde a ninguno de estos, aquí ya se empieza a poner más difícil porque hay que buscar a alguien que financie medicamentos de alto costo que no están cubiertos de la ley de Carte. ISAPRE o servicio público nunca es algo fácil, pero es una pelea que hay que dar y que la damos y que aunque a veces va mejor, a veces va peor, pero existen otros medicamentos que no son de la ley de Carte que están en el país, pero su costo ha hecho que no hemos logrado ninguna de todas las partes que trabajamos con pacientes con colitis y con Crohn que entren medicamentos no de alto costo de la ley de Carte. Los ensayos clínicos son una alternativa en los centros donde están disponibles. Nosotros tenemos ensayos clínicos en los últimos años en nuestro hospital y en nuestro país ha ido aumentando el número de centros que tienen estudios clínicos, que es probar medicamentos nuevos con vías de acción nuevas para pacientes que no han respondido a ninguno de los medicamentos que están acá abajo. Y arriba está la cirugía, que es parte del tratamiento de esta enfermedad. Si alguien no responde a ninguno de los medicamentos y tiene su enfermedad despierta por periodos prolongados, sobre todo, la calidad de vida y el bienestar del paciente es mucho mejor operado que con la enfermedad despierta. Por lo tanto, hay que considerar que la cirugía no es algo malo, no es un fracaso y los pacientes se sienten mucho mejor operados que con la enfermedad despierta. Tratamientos avanzados, como les decía, que para ahora siempre son los medicamentos más caros, han ido aumentando durante las últimas décadas. Esto es ley de Carte, por referencia. En 2013 se aprobaron los primeros, para nosotros son medicamentos nuevos, pero para colitis y para Crohn ya llevan 25 años más o menos redondeando como medicamentos disponibles en el mundo. Primero se aprobó Infliximab, el medicamento endovenoso, que en nuestro país está aprobado solo para pacientes con colitis ulcerosa grave hospitalizados. Para pacientes con Crohn puede ser ambulatorio. En otros lugares del mundo se puede ocupar para pacientes con colitis ambulatorio, pero en nuestro país la ley de Carte lo aprueba solo en colitis para pacientes grave hospitalizados. Y luego aparecieron los subcutáneos, que es el adalimumab, que está aprobado para ambas enfermedades, y golimumab, que es el Symphony, que está aprobado solo para colitis. Y hasta ahí llegamos nosotros, esos son los medicamentos de alto costo que tenemos en la ley de Carte. Pero en los últimos años se han desarrollado y han aparecido muchos medicamentos nuevos, son tratamientos avanzados, algunos de ellos están disponibles en nuestro país y son los medicamentos que nosotros comenzamos a pedir o al ISAPRE o a los hospitales cuando la respuesta de los medicamentos que tenemos disponibles no es completa. Y además de esto hay un montón de estudios que están en desarrollo buscando medicamentos nuevos. Y cada estudio busca completar el objetivo de tener tasas de eficacia mayores, o sea, que la enfermedad se duerma de forma más completa, por periodos cada vez más largos, con una seguridad igual o mejor que los medicamentos que están disponibles ahora. Siguiente. En 2018 se aprobó primero el tratamiento y el financiamiento de Infliximab o adalimumab para pacientes con enfermedad de Crohn, en la ley de Carte, y en 2019, un año después, se aprobó para pacientes con colitis ulcerosa. O sea, ya llevamos 7 años de ley de Carte para Crohn y 6 para colitis ulcerosa. Y como les decía previamente, las agrupaciones de pacientes, nosotros como médicos individuales y también como agrupación de médicos que trabajamos con pacientes con colitis ulcerosa, y por supuesto que las farmacéuticas, que es a lo que se dedican, las tres partes hemos intentado actualizar la ley de Carte y que ingresen nuevos medicamentos que están en el país, pero no nos ha ido bien. Y es una pelea que seguimos dando, y algunas de las actividades que estamos haciendo tienen como objetivo que el gobierno visibilice que no ha sido suficiente. Es un aporte a esto, por supuesto, sería peor que no lo tuviéramos. Ya antes en 2018 los pacientes que no respondían hasta inmunosupresores, después la mayoría superaba, eso ha cambiado. Javier va a mostrar después los números de cuántos pacientes tenemos en el hospital con tratamiento biológico, pero hay pacientes que no responden a los anti-TNF, hay pacientes que, a pesar de que son medicamentos buenos, no responden desde el principio o responden y después pierden la respuesta. Esto es algo que tenemos que continuar trabajando y en algún momento vamos a lograr medicamentos nuevos, pero por ahora esto es lo que tenemos de fácil y acceso gratuito. Y los medicamentos de la ley, ¿por qué no son 100% efectivos? Porque bloquean solo esto. Todo lo que está en verde son las vías de ataque del sistema inmune. Y lo que bloquea la ley de Carte es uno de múltiples mecanismos. Nosotros cuando vemos a un paciente no sabemos cuál es su vía principal de autoataque. Todavía no se puede medir cuál es la más efectiva. Y usar los medicamentos de la ley de Carte bloqueamos solo una de todas las estrategias que tiene nuestro cuerpo para autoatacarse. A algunos pacientes les va bien, les va perfecto, se pinchan, les cambia la vida, pero en algunos no es efectivo. Por eso tener otros medicamentos que permitan bloquear otras vías de ataque es algo que queremos hace años y ojalá podamos conseguirlo pronto.
como resumen, ¿qué es lo esencial de este grupo de enfermedades? Son enfermedades crónicas de causa desconocida. Yo digo a muchos pacientes que a veces llegan con un poco de culpa pensando en que hicieron algo mal o que esto es culpa de ellos. No, son sus defensas, viven en su cuerpo, pero no es que ellos hayan hecho algo malo o hayan cometido un error y que esto haya llevado a que su sistema inmune se autoataque. No son contagiosas, tampoco son heredables. Hay algunas familias que tienen más tendencia a tener esta enfermedad, pero cuando es uno de los dos padres en general, es más probable que sus hijos no lo tengan a que sí lo tengan. ¿Ya? Si son los dos, ahí es más probable que sí lo tengan a que no lo tengan. ¿Ya? Pero lo que ocurre tampoco se sabe. Claro, una familia comparte muchas cosas, y una de ellas es nutricional, el tipo de alimentación, y se puede explicar por qué hay familias que tienen más tendencia a tener esta enfermedad. Los síntomas más comunes son dolor, diarrea, cansancio, sobre todo en los periodos de actividad. Esto impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes. Yo hago esta clase para alumnos de pregrado y les digo, todos hemos tenido diarrea al menos una vez en la vida. Es raro que un ser humano haya tenido. Imaginen esto, prolongado por semanas, por meses, con múltiples deposiciones en el día, con deposiciones en la noche, con sangre, con inflamación, con anemia, con desnutrición. Y en ese contexto de semanas o meses de esto, traten de imaginar que tienen que estudiar para una prueba, que hagan un certamen, que ir a trabajar, ir a hacer deporte, salir con la polola, juntarse con los amigos. Estas enfermedades tienen un alto impacto en la calidad de vida, son súper limitantes. Muchos de los pacientes, y ustedes lo saben, salen de su casa pensando cuál es el baño más cercano. Y ahí la educación ha tenido un rol importante en tratar de facilitar el acceso a los baños. Pero esto limita el día a día con la enfermedad que despierta, tiene un alto impacto en la calidad de vida. Los medicamentos, cada vez hay más medicamentos. Por esto varias veces hay muchos pacientes que logran completar los objetivos y la enfermedad se duerme cuando tenemos disponible. Tenemos el desafío de ampliar la llegada de nuevos medicamentos para los que no logramos que esté dormido 100%. ¿Cuál es el rol del paciente? Seguir el tratamiento, tratar de no abandonar el tratamiento. Ese es un error bien común, tiene algún fundamento, se logra entender. Yo lo entiendo en algunos casos por agotamiento, por cansancio, lamentablemente a veces por costo, o a veces, sobre todo en hombres jóvenes, cuando el diagnóstico es rápido y rápidamente están dentro de revisión y toman los medicamentos por un tiempo, hay muchos pacientes, sobre todo hombres jóvenes, el perfil, empiezan a decir, no, como tengo una enfermedad crónica, si llevo más tiempo bien que el tiempo que estuve enfermo. Voy a bajar una mesalacina, voy a bajar otra, las voy a suspender. La mayoría de los pacientes que suspenden los medicamentos, en algún momento, antes o después, se vuelve a afectar la enfermedad. ¿Ya? Cuando tengamos alguna estrategia que no sea medicamentos, todos lo vamos a saber, ¿ya? Pero por ahora, el tratamiento con medicamentos es la estrategia más efectiva para dormir la enfermedad y que se mantenga dormida. Y lo bueno, que todavía nosotros lo anhelamos como algo que llegue pronto, hay más medicamentos, se van a fabricar más medicamentos y cada medicamento nuevo lo que busca no es repetir lo que ya existe, sino que buscar vías nuevas de control del ataque del sistema inmune al intestino. Por lo tanto, esperamos que en algún momento algunos de estos medicamentos su efectividad sea mucho más alta, con una seguridad igual a la que tenemos ahora y permita tasas de remisión mucho más altas por periodos mucho más prolongados. Como les mostré en la presentación, estas enfermedades han aumentado progresivamente y a menos que cambie algo en el conocimiento de por qué está ocurriendo esto para seguir aumentando. Hay medicamentos nuevos y esto esperamos acceder pronto a ellos para los pacientes que no están bien. Lo que no tenemos son varias cosas. Y una, el acceso financiado a través del gobierno es mucho más fácil que el gobierno financie esto a un ISAPRE o un hospital puntual, porque ahí hay que pelear por esto y no es algo que esté disponible. Y lo que no tenemos es que en todo el mundo no hay predictores de respuesta, no sabemos cómo evaluar a un paciente, con qué tipo de examen, qué tipo de evaluación, para determinar cuál sería el mejor medicamento para él. Eso ya es espectacular, porque en vez de ir probando qué funciona y qué no funciona, podríamos ir dirigidas a atacar esa vía, pero todavía